Entonces empezamos con lo que es el nitrógeno. El nitrógeno normalmente en una planta está entre el 1 al 4% de materia seca. De este 1 o 4% que tiene una planta, del 80 al 85 corresponde o está presente en forma de proteínas, y un 10% a lo que serían los ácidos nucleicos. La absorción de este elemento principalmente se da en el anión o de carga negativa, lo que serían los nitratos, y tenemos también lo que sería en forma de amonio. Entonces, cuando hablamos de nitratos, este puede traslocarse inalterado por el xilema a los retoños y las hojas, y el amonio es absorbido y asimilado en los tejidos radiculares y distribuido principalmente ya en forma de aminoácidos a lo que es las demás partes de nuestra planta. Dentro de las funciones que tiene el nitrógeno, una de las principales, pues es lo que es la biosíntesis de aminoácidos. Entonces, los compuestos iniciales que siempre van a aparecer durante la asimilación del nitrógeno son los aminoácidos, y el principal o el primer aminoácido que se genera es lo que es el ácido glutámico. Entonces, aquí podemos observar en esta fotografía. Como les decía, no me voy a meter tanto en lo que es la parte de bioquímica, pero pues aquí nos sirven las gráficas para observar en dónde está presente lo que sería la parte del nitrógeno, dónde está presente la molécula de nitrógeno, para poder llegar o para que se pueda hacer esta biosíntesis de aminoácidos. Aquí tenemos otros aminoácidos. Nuevamente podemos observar que tenemos presencia de nitrógeno en diferentes formas. Lo tenemos presente siempre la parte del nitrógeno para poder, son este tipo de aminoácidos: ácido espártico, alanina. Aquí tenemos igual otro de cómo llegamos o cómo podemos observar dónde está presente todo lo que es el nitrógeno en cada uno de los compuestos, para poder llegar a formar todo lo que son la parte de los aminoácidos. De la misma forma tenemos lo que es la biosíntesis proteica, que hablamos principalmente de lo que son los ácidos nucleicos. Entonces, cuando hablamos de los ácidos nucleicos, estamos hablando de aquellos compuestos que controlan la síntesis bioquímica de las proteínas y son las moléculas responsables de la transferencia genética o de la formación del ADN durante la reproducción de las células. En este caso tenemos lo que es la adenina, la guanina, tiamina, citosina y uracilo. Entonces, estas son las responsables. Yo creo que la mayoría hemos visto esa imagen donde se observa, o donde podríamos estar ver lo que es la elipse de lo que es el ADN, y al ver la elipse de ese ADN, pues está compuesto por estos 4 o estos 5 elementos unidos uno sobre otro, y dependiendo el orden que tenga o cómo están formados cada uno de ellos, pues son las características genéticas y sobre todo la bioquímica de las proteínas. La otra es que es un constituyente importante de la clorofila. Junto con el magnesio es parte del centro de la molécula de la clorofila. Este elemento también es un constituyente o activador de enzimas, coenzimas, vitaminas y pigmentos, y sobre todo lo que nos va a ayudar es a aumentar el crecimiento y desarrollo del follaje. Es un elemento que es muy importante para que se dé lo que es el crecimiento de follaje de nuestros cultivos. Entonces, ¿cuál sería el síntoma de deficiencia de este elemento? Entonces, el nitrógeno, al ser un elemento móvil, pues se va a presentar en lo que son las hojas adultas. Lo primero que vamos a observar es que las plantas van a detener su crecimiento y van a ser plantas un poco más débiles, llegando a perder o hasta llegan al grado de que puede haber pérdidas de hojas o de foliarse la planta si el síntoma de deficiencia es muy elevado. ¿Qué es lo que vamos a ver en nuestras plantas? Como les decía, siempre tenemos del color normal que debería tener el cultivo de jitomate o tomate, y del lado izquierdo tengo lo que sería mi síntoma de deficiencia. Veo una planta, una hoja un poco más corta, la veo con una coloración de color, un verde pálido, su tamaño más reducido, y como les decía, puede haber caídas de las hojas si el síntoma es muy avanzado.
Aquí podemos observar del otro lado también lo que sería el síntoma de deficiencia. Podemos llegar a ver completamente amarilla, casi blanca, lo que serían las hojas de nuestro cultivo, pero como les decía, son las hojas más viejas que va a tener nuestra planta. La maduración de los frutos se puede llegar a acelerar por la deficiencia del nitrógeno, y también vamos a tener frutos que tengan menos calidad que si tuvieran condiciones adecuadas de nitrógeno. Por ende, va a disminuir lo que es el rendimiento, y en algunas ocasiones se puede generar o se puede llegar a observar lo que es necrosis en las hojas en etapas muy tardías con deficiencias muy severas de este elemento. Entonces, este es un ejemplo con lo que sería la parte del jitomate o tomate. Si observamos con respecto a la lechuga, aquí tenemos que las hojas más jóvenes, más viejas, en este caso, no sé si alcancen a observar, esta se ve más amarilla, la que está acá se ve más amarilla, también esta se ve ya con una coloración amarilla. Entonces, en esta otra de la parte de arriba, que está un poco más animada, podemos observar cómo es el crecimiento o cómo se va dando la degradación que les mencionaba. En este caso tenemos que la lechuga, normalmente su crecimiento es como estoy dibujando, entonces así es como deberíamos de ver la degradación del síntoma de deficiencia. En este caso vemos la coloración amarilla ya con necrosis, ya por el grado tan avanzado que tenemos de la deficiencia. Aquí está la hoja más dañada, que debe de ser la hoja más vieja. Posteriormente sigue esta otra hoja con una coloración parecida pero menos severa. Después esta de la vueltecita, y como les decía, se debe de ver como un tipo degradado hasta que se pierda el síntoma o el signo de deficiencia en nuestra planta o nuestro cultivo. Entonces aquí este sería en cuestión a la lechuga. Este es el ejemplo del maíz, sin embargo es igual para todos los cereales. Lo tenemos para lo que es en cuestión de pepino. Del lado izquierdo tenemos lo que es nuestro patrón, o como el lado derecho tenemos ya donde está una clorosis. En esta otra fotografía podemos observar que la clorosis está general y está en la parte de las hojas más viejas, y en esta otra de abajo podemos observar en lo que es el agave que la parte de abajo del agave son las que tenemos con la mayor deficiencia o donde se está presentando la deficiencia. De la misma forma, del lado derecho tenemos hojas o de la parte del agave que tenemos con coloración normal y deficiencia de nitrógeno en ese cultivo. La tenemos en algunos frutales, igual tenemos que ver que es la parte de las hojas más viejas, mientras que las hojas más jóvenes van a estar sin ninguna coloración o sin ningún síntoma de deficiencia. Aquí la tenemos del lado derecho, tenemos lo que sería una planta normal de lo que sería la parte del arándano, y del lado izquierdo tenemos lo que sería una deficiencia de nitrógeno causado en la parte de abajo. Si nos damos cuenta, tiene un poco de quemaduras o necrosis en las hojas más viejas. En lo que es la parte de papaya, pues tenemos que la hoja inferior es la que manifiesta el síntoma, y en el caso de banano, pues también tenemos que las hojas más viejas son las que manifiestan esa coloración amarilla. Entonces la coloración es en toda la hoja, esta no deja las nervaduras, no las deja de color verde, sino que toda se va poniendo del mismo color. En el caso de la fresa podemos tener diferentes sintomatologías, puede ser esta donde se pone de color amarilla, como este caso, o puede avanzar hacia la parte de la necrosis como rojiza, como esta del lado izquierdo. Al final de cuentas, pues como les mencionaba, que podemos tener lo que es la defoliación, ya cuando está muy avanzada la deficiencia, podemos llegar a tener caídas de la hoja, como se muestra en esta fotografía. Entonces, esta sería la deficiencia de lo que es la falta de nitrógeno en nuestros cultivos. ¿Qué pasa con un exceso de nitrógeno o qué nos puede causar con respecto al nitrógeno? Entonces, lo que va a provocar es que produce una vegetación excesiva. Es decir, nuestra planta normalmente le decimos que se va a vicio solamente produciendo hoja, y si fuera un cultivo que te tiene que dar fruto, pues vas a tener problemas. Nos va a dar retraso en la maduración si hablamos de cultivos que van a producir fruto. Es una planta que tiene mayor sensibilidad a enfermedades, esto es porque al tener un exceso de nitrógeno, y más si tienes ese exceso de nitrógeno en forma de amonio, la planta se vuelve más suculenta, es decir, que sus células tienen una alta concentración de agua, lo que hace que las enfermedades y las plagas la ataquen mucho más fácilmente que a una planta que está correctamente nutrida. Además, ese exceso de nitrógeno, al hacer una planta muy suculenta, va a provocar que si es cultivo, por ejemplo, de hoja, si fuera lechuga, si fuera espinaca o cualquier cultivo de hoja,
a la hora que tú lo coseches, la vida post cosecha de esa planta va a ser mucho menor, porque al tener un exceso de agua en las células se va a deshidratar muy fácilmente y te va a durar muy pocos días después de verla cosechado. En cuestión de cereales tenemos lo que es el acame, es decir, que las plantas con un poco de viento, con un poco de lluvia, fácilmente se pueden acostar o se pueden caer. La otra es que el exceso de nitrógeno nos puede provocar que haya deficiencias o que se absorba en menor concentración lo que es fósforo, potasio y cobre. Esto cuando tienes absorción o exceso de nitratos. Y cuando tienes exceso de amonio, pues principalmente lo que se va a ocasionar son deficiencias o que disminuya la absorción de lo que es potasio, calcio y magnesio. Entonces, estos son los factores que puede darnos el exceso de nitrógeno, o por llamarle un tipo de toxicidad por exceso de este elemento.